esta mañana vamos a compartir realmente el privilegio que tenemos nosotros de poder engrandecer a un Dios que ya es grande. El Señor dice que engrandezca, que lo engrandezcamos. Y yo digo, bueno, pues ¿dónde lo podemos engrandecer a un Dios que todo está en Él? Y Él es más que suficiente para, pues, ¿qué podemos añadir nosotros? Pero somos la creación que Él diseñó para engrandecerlo. Y entonces, pues, hay un llamado muy grande que tenemos todos, porque aquí no hay hijos predilectos, ni hay personas que solamente ellos no, sino que Él nos llamó a todos. Y por esta razón yo quiero que abramos aquí en el Salmo 34, una base que vamos a descubrir verdaderamente el potencial que tenía David. O sea, que él descubrió a través de la unción, porque la unción está en todos, el Espíritu Santo está en todos. Pero muchos pues estamos entendiendo que el Espíritu Santo está en nosotros. Otros ni siquiera se dan cuenta que tienen el soplo de Dios. Muchos ni se dan cuenta ni piensan que eso exista. Pero bueno, los que entendemos, como dice, los entendidos son los que van a resplandecer. Los que entendemos, estamos nosotros parados para que el Señor complete esa obra. Pero David entendió esto, entendió lo que era la protección de Dios. A veces cuando nos sentimos muy pasando por pruebas y tribulaciones, pues pensamos que la protección de Dios es debido a que yo me porté bien o debido a que soy su hijo predilecto. ¿Cuántas cosas pasan por nuestra mente? ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Y por qué otros no? ¿Y por qué? Pero Dios es un Dios protector, es un Dios grande, y Él se goza cuando nosotros lo podemos engrandecer en medio de cualquier situación. Por esta razón, en este Salmo, siendo David como era David, que pasó muchas cosas que verdaderamente nosotros, gracias a Dios, no tenemos que pasar, porque ninguno de nosotros somos reyes y sacerdotes, pero ninguno de nosotros somos unos reyes naturales, ¿no? Somos reyes y sacerdotes y sabemos que hay una responsabilidad en nosotros como reyes y sacerdotes ante Dios. David pasó todo esto, pasó muchas cosas. Ahora, ¿cómo nosotros podemos engrandecer a un Dios que tiene todo? ¿Dónde lo puedo añadir yo a Dios? David decía, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Esa es una forma de engrandecerlo. Cuando nosotros empezamos a bendecir al Señor en todo tiempo, primeramente las circunstancias no mueven, no motivan nuestro vínculo de adoración. Nosotros tenemos que mover la adoración en medio de esa situación o esa circunstancia que estemos viviendo. La circunstancia no va a cambiarte a ti, ni te va a poner a ti debilidad para tú adorar a tu Dios. Esto yo veo en David. David no perdía la oportunidad de adorar a Dios, y sobre todo cuando estaba en aprietos. Cuando le iba bien también adoraba a Dios. Pero cuando él estaba en aprietos, cuando decía, yo lo voy a engrandecer y yo voy a declarar que Él es más grande que la circunstancia. Entonces, cuando tú ves a Dios más grande que la circunstancia que tú estás pasando, tú lo estás engrandeciendo en medio de esto. Es una forma de cómo tú puedes engrandecer. Tú dices, ¿cómo yo le puedo añadir a Dios? Es imposible. Bien, todo esto tiene que determinar realmente, porque si nosotros en medio de toda esa situación nos remontamos a las alturas de Dios, desde esas alturas nosotros podemos engrandecerle a Él, viendo las circunstancias más pequeñas que Él. Por eso siempre nosotros leemos mucho Isaías 30, ¿verdad? 40, verso 31, donde dice, los que esperan en Jehová tendrán nueva fuerza, levantarán alas como las águilas. O sea, los que esperan en Jehová van a levantar alas como las águilas. Nosotros sabemos que las águilas es el ave por excelencia. Es el ave que vuela más alto, no hay ave que lo alcance. Él es el ave que más alto vuela. Es el ave que puede vencer las tormentas, porque él vuela por encima de las tormentas. Él sabe cómo salir de los aprietos, porque él tiene una habilidad,
tiene sus alas son tan fuertes y tan amplias, y toda su naturaleza está hecha para enseñarnos a nosotros que verdaderamente nosotros tenemos una promesa que Dios cumple, porque Dios no es de que promete y no cumple. Él promete y Él cumple lo que Él promete. Pero la parte de nosotros es creer las promesas de Él. Esa es la parte más difícil a veces, ¿verdad? Pero es la parte que nosotros, el Señor espera de nosotros que haya un responder para que todas estas cosas se cumplan, ¿verdad? Por eso David decía, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Y cuando él dice en todo tiempo, él se determinó, porque uno se determina, hermano, uno es el que se determina. Él determinó adorar a Dios en todo momento. ¿Y sabes qué? Lo hizo. Cuando tú dices, determinarás una cosa y te serás firme, y Dios alumbrará tu camino. Pero si tú no determinas, vas a estar pues como las ondas del mar, a veces sí, a veces no, a veces estoy por allá en el espíritu y a veces estoy sin el espíritu. A veces estoy muy contento, a veces no estoy contento. Entonces, esas altas y bajas son las cosas que nos afectan a nosotros. David estaba triste a veces. No quiere decir que nosotros estamos todo el tiempo así. Hay momentos que uno pasa una tribulación, pero el espíritu de reconciliación con Dios nunca se va, porque no tiene que ver con nuestra área de alma. Por eso dice, se gloriará mi alma. Él sabía cómo gloriarse en su alma. Sabía cómo poder salir de esa cárcel. Muchas personas tienen su alma en una cárcel. Sus pensamientos, sus determinaciones, no tiene fuerza, está encarcelado. ¿Sí? Pero el Señor es el que nos desata en medio de todo esto. Él decía, en Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Tú dirás, bueno, pues ¿cómo es esta cosa, no? ¿Cómo es esta cosa? Bueno, mira, gloriarse es complacerse mucho. Cuando tú te glorías, tú te estás tú estás súper happy y feliz. No tienes nada que te tumbe tu alegría. Así se sentía David. Cuando él glorificaba a Dios, él a la vez, recíprocamente podemos decir, él sentía ese mismo gozo. Y dice aquí, cuando lo bendecimos a él en todo, comienza en nosotros un balance, porque él sabe que nuestro espíritu necesita un balance, ¿no? A veces quizás exteriormente estamos muy bien, pero nuestro espíritu está bien flaco, bien débil, bien desanimado, bien triste, bien como dice aquí, una palabra que usted dice, apalachicado, no sé, algo agüitado, ¿no? Achicopalado. Esa palabra nunca me sale, pero bueno, es como si estuviéramos apaleados, ¿eh? Y necesitamos un balance. Así como necesitamos que nuestro metabolismo funcione bien, y mucha gente está ahora, no, que mi metabolismo tiene que funcionar bien para que todo esté bien, para que yo coma, y hay muchas personas que comen poquito y engorda y dicen que tiene mal el metabolismo. No, quizás que come mucho, pero bueno, porque yo en el campo de concentración yo nunca vi gente gorda, ¿sabes? Pero bueno, hay personas que tienen un metabolismo malo, lo físico, pero ¿sabes qué? Que también en lo espiritual puede haber eso. Nos balanceamos cuando nosotros decidimos decir, Señor, te bendeciré en todo tiempo, te engrandezco, yo te engrandezco en medio de la situación, porque tú eres más grande que el asunto, tú eres más grande que el problema, tú eres más grande que la enfermedad, tú eres más grande que todo. Cuando nosotros declaramos eso, hermano, nos estamos balanceando. Nuestro espíritu, nuestra alma está agarrando un nivel que verdaderamente podemos nosotros seguir avanzando. Porque podemos estar muy bien exteriormente, pero cuando interiormente no hay balance, ahí vamos a estar nosotros un día muy triste, otro día si el tiempo está nublado, ahí muriéndonos de tristeza, si sale el sol pues nos ponemos contentos, y vamos a vivir siempre de acuerdo a las circunstancias externas, pero nosotros no podemos vivir por las circunstancias externas, sino internas. Por eso es que David pudo vencer en medio de toda dificultad, porque engrandecía a Dios en medio de cualquier situación. Y esto lo hizo él, próspero, lo hizo él victorioso. Bien, cuando nosotros vemos que verdaderamente tu actitud hace que los demás se alegren, que los demás se gocen, cuando tú tienes una actitud, tu alma está afligida,
Yo sé, ¿saben qué, hermano? Cuando usted viene con un alma afligida, ay, yo no quisiera notarlo, pero lo noto. Yo lo noto. Yo digo, este hermano pobrecito, ¿qué está pasando? Bueno, lo que podemos hacer es orar por la persona, ¿ves? Pero tú lo notas enseguida. Tú sientes que algo está pasando. Y tú dices, Dios mío, levántalo. Pero tú lo sientes. Ahora, cuando la persona viene eufórica y contenta, tú sientes que, wow, todo está yendo bien. Aquí todo está bien. ¿Qué pasó cuando Pablo y Silas estaban presos en la cárcel más profunda, la de más adentro, que estaba allí en aquel lugar donde le habían dado, dice, una golpiza que le dieron a Pablo y Silas tremenda? Ahí en Hechos, podemos encontrar en Hechos 16, verso 23 en adelante, vamos a ver la condición. Yo sé que muchos han leído sobre esto, acerca de la alabanza, pero vamos a ver la condición de estos hombres que solamente estaban haciendo la voluntad de Dios. Muchos dicen, ay, pero yo, desde que hago la voluntad de Dios, todo me va mal. Ellos pudieron haber dicho lo mismo. Pero ellos decidieron engrandecer a Dios aún en medio de las circunstancias. Y dijeron, vamos a engrandecer a Dios. Claro, no les esperaba un azotamiento tan grande. Pero dice, después de haberlos azotado mucho. Óyeme, cuando dice aquí, la palabra, las escrituras nunca exagera. Cuando dice, después de haberlos azotado mucho con varas, un poquito más adelante, dice que fueron ellos, en el verso 22 dice, se agolpó el pueblo contra ellos, los magistrados rasgándole la ropa, ordenaron azotarles con varas. Le dieron una, imagínense, hermano, con varas. Lo golpearon hasta dejarlo hecho leña, a ellos dos. Aparte le destrozaron la ropa. Dice, después de haberle azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. El cual, recibido ese mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies con cepo. Ustedes saben que con cepo son dos trozos de madera donde tiene dos huecos, le pone un pie aquí, otro pie aquí y lo cierran. Y la persona no se puede mover, no puede caminar, no puede hacer nada. Tiene que estar ahí inmóvil. Pues aún así, con todo lo que le hicieron, le pusieron sus pies en cepo. Y los pusieron en la cárcel de más adentro, de más seguridad. El calabozo de más seguridad. Pero a medianoche, orando, Dios le reveló a Pablo y a Silas dónde iba a estar la victoria. Muchos, cuando están pasando por una condición así, pues comienza el espíritu de, ¿y por qué a mí? ¿Y por qué yo? Y pierden el momento en que el Señor se va a glorificar ahí, donde tú lo vas a engrandecer ahí en medio de esa situación. Dice, pero a medianoche orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios. Y cantaban con todo su corazón, porque dice, y los presos los oían. Porque estaba en la cárcel de más adentro. Y los presos escuchaban a aquellos hombres que habían sido destrozados, golpeados, y por una razón noble. Todo lo que hacía era predicar, llevar a libertad a los cautivos. Todo lo que habían hecho era cosas bonitas, cosas buenas. Y los presos estaban pues oyendo aquello y no entendían, como no entiende mucha gente a veces cuando estamos pasando por una situación y nuestra actitud es de shalom, paz, el Señor tiene control. Y la gente dice, pero qué gente más rara esto, los cristianos, estos que raros son. ¿Cómo pueden decir eso en medio de lo que están viviendo? Porque el género humano tiene una calidad de queja constante. Si tiene una cosa, quiere la otra. Si tiene la otra, quiere la otra. Y si no tiene nada de eso, maldice a Dios. O sea que esa es la condición que tiene. Pero esto era otra condición. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto. Posiblemente haya sido de 8.0. Un gran terremoto ha sido un tremendo, como ese que hubo en Guatemala hace años, que hubo en México, ¿no? En el año 85, que destruyó todo. Un terremoto de gran capacidad, de gran intensidad. De tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas. Todas. No quedó un preso sin que viera una puerta abierta.
Los que estaban oyendo, sorprendidos, sin entender, aún Dios le abrió su puerta. Y les abrió la puerta. Y dice, y estaban ellos, dice, y las cadenas de todos. Hermano, siempre acostumbre, cuando lea la Escritura, mire esos pequeños detalles. Las cadenas de todos se soltaron. A través de la actitud de 2 hombres golpeados, que podemos decir, bueno, ¿por qué a mí? No, ellos dijeron, si tenemos que morir por causa de, no importa, vamos a nosotros engrandecerlo, porque Él es más grande que esta condición. Y como ellos decidieron levantar el nombre de Dios en medio de una situación horrible y deprimente, Dios sabe lo que dijo. No, yo tengo que ir no, yo respondo por estos que han visto la situación más pequeña que yo soy el grande aquí. Pues tú vas a ver. Y trajo un terremoto raro. ¿Es un terremoto raro? Los terremotos se cae el techo, al contrario, la gente queda prisionera en medio de los escombros. Pero aquí fue al revés. Desató a todos, desató a ellos mismos. ¿Cómo les abrió del cepo? ¿Cómo abrió todas las cosas? ¿Cómo sacó las cadenas? ¿Cómo Dios puede hacer eso? Porque Él es el grande. Él es el grande en medio de toda esa situación. Despertando el carcelero, viéndola abierta las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar pensando que los presos habían huido. Porque el carcelero tenía que cobrar, si se le escapaba un preso, su vida respondía. Esa era la forma en que ellos pues actuaban, ¿no? Esas eran las leyes que ellos tenían. Y él se iba a matar porque dice, se me fueron todos los presos, no importa que haya sido un terremoto, pero es mi responsabilidad. Pero Pablo clamó a gran voz, diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Dios tiene control en medio de una situación. Aún abriendo las cárceles, nadie, yo creo que todo el mundo se quedó en shock. Viendo esa cosa tan tremenda que ocurrió, todo el mundo se quedó, no se escapó un solo preso. Y ellos pues respondieron, ellos supieron que el autor de toda esa situación habían sido ellos dos, porque eran los únicos en toda la cárcel que estaban cantando con todo su corazón, y el carcelero se dio cuenta. Entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. ¿Cómo este hombre carcelero supo que esa virtud vino a través de estos 2 hombres? Yo no sé, pero algo sintió. Él dijo, esto nunca ha pasado. Esta gente son los autores, son los únicos que estaban ahí alabando a su Dios, y su Dios debe ser grande cuando su Dios respondió así de esa forma. Entonces, sacándolo, les dijo, señores, ¿y qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer para ser así como ustedes? ¿Qué debo hacer para tener un Dios tan grande como el que ustedes tienen? ¿Qué debo hacer? Entonces Pablo le dijo, pues cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. ¿Cree en Él? Esa es la única forma. Dice, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos en esa madrugada. Nunca han ido a un bautizo en la madrugada, ya aquí lo ven. Dice, y llevándolos a su casa, les puso la mesa. Ponerle la mesa a alguien era darle tremendo banquetazo, darle comida. Y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Dice, oirán los mansos y se alegrarán. Esta es la condición que verdaderamente cuando estamos bien puestos, hermanos, y sabemos que el Espíritu de Dios está trabajando en nosotros, y queremos nosotros en nuestro corazón engrandecer a Dios en medio de las circunstancias, Dios se va a magnificar de una forma. Él se va a manifestar, porque Dios no es un Dios ni mudo, ni sordo, ni ciego. Él sabe lo que verdaderamente necesitamos, y Él se goza cuando su pueblo verdaderamente no reconoce en la situación, sino lo reconoce a Él en medio de la situación.
se regocijó, y cuando ya fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir, suelta a aquellos hombres. Hasta eso Dios le dijo a los alguaciles, oye, suéltamelo. Lo soltó. O sea que ahí no pasó nada que verdaderamente tuvo que este soldado haber sufrido, sino que conoció y encontró esa salvación tan grande, y conoció ese Dios tan grande, que era más grande que los golpes, era más grande que el cepo, y era más grande que la cárcel. Ahí reconoció este hombre que verdaderamente, como aquel carcelero que estaba al pie de la cruz, que dijo, verdaderamente este es Hijo de Dios, en la forma que vio cómo murió. Verdaderamente este es Hijo de Dios. Bien, cuando nosotros vemos esto, la forma en que ellos se regocijaron, eso está en el Salmo 34 que estamos leyendo. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos a su nombre. Dice, exaltemos a su nombre. Engrandecer al Señor conmigo. El deseo siempre que tenía David es que Dios fuera engrandecido en todas las condiciones. Dios lo probó en todo. ¿Sabe que nosotros podemos ver que mucho en todas las historias bíblicas que hemos leído, la historia desde el principio, todos los hombres de Dios han sido probados? Todos los hombres de Dios han sido probados. Jonás, ¿acaso no fue probado? ¿No fue probado Noé cuando se le mandó a hacer un arca donde no había agua y donde no había llovido porque no se había conocido? Dice que un vapor de agua subía y mojaba toda la tierra. Cosas increíbles, mas fueron probados en su amor a Dios y lo que ellos habían recibido de sus antepasados, en el cual ellos sabían que Dios era un Dios que cumplía promesas. Cuando Dios les daba una orden, estos hombres de Dios que quedaron escritos aquí, porque hay otros que no quedaron escritos aquí, ¿verdad? Porque de los incrédulos eso no se habla mucho, pero de los hombres de Dios que verdaderamente cumplieron y entendieron el propósito de Dios en medio de cualquier situación, quedaron escritos en su libro. Así como encontramos nosotros que hay un libro escrito de las batallas de Jehová, pero batallas que se ganan. Y nosotros estamos ganando batallas, porque no solamente es la batalla allá en el Canaán natural o las batallas que pasó el pueblo de Dios allí después cruzando el desierto y pasando en lo espiritual. Nosotros estamos pasando batallas y esas batallas se están escribiendo. Hay un libro que habla sobre las batallas que hemos tenido y ese libro se está escribiendo. Así que nosotros en estas batallas o ganamos o perdemos. Y perder no quiere decir perder la vida, pero sino perder la oportunidad de engrandecer a Dios en medio de la situación, en medio de esa batalla. Por eso, si toda la naturaleza le obedece, porque toda la naturaleza, desde por la mañana están los pajaritos ahí, unos cantos que tienen tremendo en todas las notas musicales habido por haber. Ellos tienen eso en su naturaleza, ellos responden a la naturaleza que tienen, cualquier tipo de animal. Mas sin embargo nosotros, si queremos o si no queremos. Entonces el Señor tiene que esperar por nosotros, si queremos o no. O si la circunstancia me lleva a que yo pueda engrandecer a Dios o bendecirlo, o si no, maldecirlo. Como le dijo la mujer de Job, cuando vio que Job estaba pues hecho leña, había perdido todo lo que tenía, los hijos, los siervos, todo. La mujer dijo, maldice a Dios y muérete. Y lo dejó también. Porque ella no entendía. Y como no entendía, pues quería que no entendiera, pero él sí entendía. Porque él era un hombre entendido. Y él dijo, mira, ¿sabes qué? Desnudo vine y desnudo me voy. Es el nombre de Dios glorificado. Y la mujer se fue. Y él se quedó solo. Enfermo desde la raíz del cabello hasta la piel. Dice que el único sano en él era la encía. Bueno, menos mal, porque un dolor de muela, híjole, es horrible. Dice, lo único sano en mí es donde tengo mis dientes, mi encía. Pero todo lo demás era una llaga, una sarna de la cabeza a los pies. Esa es la condición que él estaba para que ese desespero que le da a la persona cuando está en esa condición haga que maldiga a Dios. Y él dijo, yo no voy a maldecir a Dios. Mira, me voy a maldecir mejor yo, pero a Dios yo no lo voy a maldecir. Y esa es la condición cuando el Señor nos lleva a que nosotros lo podamos engrandecer a Él en medio de la condición. Señor, tú eres más grande que esta enfermedad.
Tú eres más grande que esta situación. Tú eres más grande que este hijo que tengo. Tú eres más grande que el vecino que tengo. Tú eres más grande que cualquier condición grave que esté pasando. Tú eres más grande que eso. Engrandece. No pierdas la oportunidad de engrandecer a Dios en la circunstancia donde vive. No dejes que la circunstancia te lleve a ver si adoras a Dios o no. Sino tú vences la circunstancia y tú engrandeces y determina en tu corazón engrandecerlo como hizo David. David determinó en su corazón. De toda la creación, solamente nosotros somos los que determinamos. Porque los animales, las plantas, están hechos con un propósito y funcionan en el propósito que Dios los hizo. Hizo la luna para un propósito, el sol para otro, cada uno funciona. Pero nosotros sí queremos. Ah, pues si todo me sale bien, adoro a Dios, si no, pues no. Lo tengo ahí en castigo. Yo no lo adoro. ¿Por qué? Porque no merece ser adorado, porque miren qué condición estoy. Hermano, la condición se va a poner peor. Se va a poner peor. Y no es que Dios es un Dios malo, no es que el Señor es malo, sino quiere lo bueno para ti, quiere lo bueno para mí. Y Él sabe cuál es el camino para que se cumpla eso. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Engrandecer a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y Él me oyó. Y de todos mis temores me libró. De todos los temores me libró. Tú y yo y toda la creación y todos nosotros, género humano que hay en la tierra, estamos mostrando el lado sublime de la creación. Este es el lado sublime de la creación, que podamos nosotros adorar a un Dios tan grande porque lo queremos adorar. Eso a Dios, hermano, lo engrandece. Cuando nosotros le adoramos, Señor, tú eres digno de ser adorado. Por eso David, todos esos salmos que escribió David, hay una expresión a Dios en medio de situaciones, como hay uno ahí que él estaba en medio de un desierto, que ya no sabía dónde esconderse. Y ahí él expresó un salmo que después lo vamos a leer. Pero él también dijo, dice, en tu mano están mis tiempos. Eso está en el Salmo 31:15. En tu mano, Señor, están mis tiempos. Nosotros pensamos que los tiempos están en nosotros y nosotros hacemos y cumplimos nuestros tiempos. No. En su mano están mis tiempos. Dios sabe cuáles son mis tiempos. Y estos tiempos que yo tengo que vivir, los voy a vivir engrandeciendo al Señor, que es el que sabe lo que está pasando dentro de mí. Es lo que produce. Él pone en nosotros el querer como el hacer, pero yo actúo a favor de lo que Él pone en mí. Porque siempre Él nos está trayendo a Él. Hay un deseo. Él nos atrae a Él, pero nosotros o lo rechazamos o esperamos. Y esperamos otro tiempo. Esta semana estuvimos nosotros en un entierro, un velorio de la hermana Norca, ¿sí? Y el Señor me mostraba, hay tiempo para todo. Tiempo de vivir, tiempo de morir. Tiempo de llorar, tiempo de reír. Y yo dije, la vida nuestra está estipulada en tiempos. Pero a veces no entendemos los tiempos que estamos viviendo. Pero dice, en todo tiempo sean blancos tus vestiduras. En todos los tiempos, tiempo de llorar, tiempo de reír, tiempo de endechar y tiempo de no endechar, tiempo de cantar, tiempo de no cantar, tiempo de situaciones, tiempo de vejez, tiempo de joven. Podemos añadirle mucho a los tiempos esos que encontramos aquí en Eclesiastés, porque nuestra vida está estipulada, pero en todos los tiempos el óleo no falte de tu cabeza. Que en todos los tiempos podamos decir verdaderamente, Señor, el óleo de gozo ha estado sobre mí, como David. David lo pudo así experimentar desde niño. Él pudo descubrir el óleo de Dios ahí en medio de ese campo donde tenía que enfrentar animales salvajes. Él lo pudo sentir allí cuando estaba en palacio y tenía que él enfrentar a un rey loco. Él lo tuvo allí cuando él tuvo que enfrentarse ahí a Goliat y él tuvo que decir a Goliat, tú estás grande, pero mi Dios es más grande que tú. Y tú te jactas por tu grandeza.
Pero mi Dios es más grande que tú. Vio a Dios más grande que a Goliat. Y el óleo, o sea, la unción en él, lo capacitaba para ver la situación más pequeña de lo que verdaderamente era. Pero veía a Dios más grande. Si tú ves al Señor más grande siempre, en medio de las circunstancias, te va a sacar. Como dice, busqué a Jehová y me oyó, y de todos mis temores me libró. Cuando tú dices, ¿qué va? Esto no lo arregla a nadie. Estás diciendo, Dios, tú eres tan poquita cosa que ni tú lo arreglas. Y a veces decimos cosas así. Esto no lo arregla a nadie. Esas palabras que nosotros a veces sacamos se vuelven proféticamente para nosotros mismos. Porque nuestras palabras tienen poder. Y nosotros mismos estamos profetizando contra nosotros mismos diciendo, Dios, tú eres tan chiquito que tú no puedes. El problema es más grande que tú. Y entonces ahí nosotros mismos nos limitamos. Nosotros somos los que nos limitamos. Estamos nosotros venciendo a través de una debilidad muy grande y no podemos vencer en esa debilidad. Vencemos cuando lo vemos a Él más grande. Nosotros somos una creación que razona y valora su presencia. Nosotros razonamos. David usaba tiempo para meditar. Decía, ay, Dios es tan grande. Yo sé que Saúl es malo, está detrás de mí, pero Dios es más grande que Saúl. Porque Dios fue quien escogió. Ah, no, sí, Dios fue quien me escogió a mí. Y me dijo que iba a ser rey de Israel. Pero yo aquí estoy hecho leña. Estoy escondiéndome en cuevas. Porque el rey y 3.000, eran como 5.000 soldados. Estaban detrás de él. Pero no importa, pero tú eres Dios grande y poderoso. Y lo que tú prometes, tú cumples. Y eso capacitó a David a valorar la mano de Dios en la circunstancia o en la situación que vivía. Y entonces eso le daba fuerza, como el águila, para seguir caminando. Por eso David podía hacer esto. Ante lo más imposible que tú veas, hazlo grande, hermano. Engrandécelo. Dios no necesita que lo engrandezcamos más, pero lo engrandecemos cuando nosotros lo consideramos como mayor que todas las cosas, como el más grande. Por eso vemos tantos salmos que dicen, tú eres el grande, tú eres el poderoso, tú eres el soberano, tú eres el Señor de señores y Rey de reyes. Cuando decimos eso, estamos diciendo, tú eres el grande. Pero entonces después viene un gatito ahí y nos asusta. Y ahí estamos nosotros, ay, mira esto, y yo que mira, y que mira para eso, y no es la voluntad de Dios, yo que soy un hijo de Dios. Y empezamos nosotros a lamentarnos. Como vemos muchos casos, a veces vienen hermanos y dicen, ¿cómo es posible que yo soy una persona que ha sido siempre, ¿por qué me tiene que pasar estas cosas? Preguntar a Dios, Señor, enséñame, ¿qué me quieres enseñar en medio de este conflicto? Porque Dios nunca ha dejado un hijo en conflicto. Dios es el Dios que resuelve conflictos. Y cuando entramos a veces en un conflicto por nuestros propios pies, el Señor te puede sacar de conflicto. Encomienda a Él tu camino. Espera en Él y Él hará. Pero espera en Él y Él hará. No esperes en tus propias ideas o en tus propios planes. Deja que lo haga, hermano. Deja que se engrandezca. Ya que tenemos nosotros el permiso de Dios, ¿verdad? Vemos a Abraham, por ejemplo. Abraham engrandeció a Dios creyendo su promesa. Esperó 25 años, pero fueron 25 años de prueba. Dios le dijo, te voy a dar el hijo. Pero no le dijo cuándo. A veces el Señor nos dice, te voy a dar esto. Y tú dices, ay, el Señor ya pasó y nada, y no viene, ¿y qué pasó? 25 años estuvo esperando. Y a los 25 años, Dios le dijo, ya estás listo para ser papá. Tenía 100 años. Muchos de nosotros hemos sido papás antes de ser de 100 años, quizás hemos tenido tantos fallos. No. Dios quería probar realmente a este hombre de fe, porque de ahí íbamos a salir nosotros los hijos de la fe. Y entonces él verdaderamente engrandeció a Dios en medio de esa tremenda prueba de espera, porque la cosa que más desespera es la espera. Y más si es una promesa, que te prometen algo y tú ves que se estira y se estira y se estira, y tú ves que ya estás anciano. Pero Dios le añadió a la vida de Abraham. Qué cosa tan hermosa, que Abraham fue llamado a los 75 años de edad y Dios le dio 100 años más. Murió de 175 años. Pudo disfrutar su hijo 75 años. Todavía era un nene. No, ya tenía nietos ya. Ya Isaac a los 60 años tuvo a Jacob y a Esaú.
así que pudo disfrutar sus nietos 15 años. Le dio vida, y le dio vida y le dio fuerza y vigor para disfrutar lo que verdaderamente le esperó. ¿Engrandeció a Dios? Sí. ¿Quedó humillado? No. El Señor lo engrandeció hasta este día de hoy. Daniel engrandeció a Dios cuando supo que lo habían sentenciado a una pena de muerte segura en un foso de leones donde no se salvaba a nadie, y más que los tenían a veces una semana sin comer. Esos leones se comían hasta los huesos, porque así pasó con los otros con los otros, no con él. Pero él engrandeció a Dios, dijo: mi Dios es más grande que esos leones. Él mandará a su ángel y le tapará las bocas de los leones, y si tengo que morir por eso, bueno, pues moriré con gozo. Pero nada de eso lo tumbó, hermano. Ninguno de nosotros ha tenido que tener una sentencia de muerte. Qué cosa más horrible, Mas sin embargo hay personas que han tenido sentencia de muerte por una enfermedad mortal, ¿no? Y han engrandecido a Dios en medio de eso. El Señor los ha sacado. Otros se los ha llevado, pero no han dejado engrandecer a Dios. Y eso es glorioso. Eso es una grande honra para nuestro Dios, el poder nosotros engrandecerlo en medio de lo que tú estás viviendo o de lo que tú estás experimentando. Es bonito cuando vemos en el testimonio de María, la mamá de Jesús en la tierra, que cuando ella estaba tan contenta que dijo: engrandece mi alma al Señor, engrandece mi alma al Señor. Y estaba en un gozo tan grande, aparte de lo que podía pasar, porque para muchos posiblemente era fornicación lo que había hecho ella, porque no se había casado todavía con José, estaba solamente comprometida. Pero ¿qué le importó? Estaba con un gozo tan grande que dijo: engrandece mi alma el Señor. Estoy en un gozo tremendo porque has mirado la bajeza de esta sierva. Mira lo que lo alegró a ella. Porque el Señor ha mirado la bajeza mía, ha visto mi pobreza. Era una mujer pobre, no era una mujer de posición, pero tenía un corazón lleno de amor para su Dios y contenta de que Dios la había elegido a ella para que en ella naciera ese fruto. Ahora, nosotros no tenemos que ser como María, pero alegóricamente hay un parecido muy grande, porque nosotros sabemos quién está y quién se está generando en nosotros y quién está creciendo en nosotros. El Espíritu de Dios en nosotros está añadiendo día a día y creciendo ese hombre interno en nosotros. Y nosotros podemos decir: engrandece mi alma el Señor, porque has escogido, has visto la bajeza de esta sierva. Pero María fue la primera que comprendió esto. Hizo un cántico, ese cántico tan famoso que le llaman el Magnificat, porque fue un canto de agradecimiento, de gratitud a Dios, porque ella había sido escogida para ser la que llevara el fruto que tanto se esperaba desde antes de la fundación del mundo, donde siempre se planeó que un día iba a llegar el Mesías a quitar toda nuestra culpa, a quitar todo lo que se había producido a través del hombre pecado, a través de Adán, que rompió completamente el patrón de Dios, y tuvo que el Señor mandar a otro Adán. Pero este fue el último Adán, ya no tuvo que mandar a otros Adanes. Y ella sabía eso, porque esto lo sabía todo el pueblo de Dios, que iba a venir el Mesías a través de una virgen. Ya lo había dicho Isaías en las profecías: la virgen parirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, Dios con nosotros, y etcétera, etcétera. Y esa palabra ya se estaba esperando. Y nosotros lo hemos esperado, hermanos, cuando nosotros hemos dicho: el Señor en medio de nosotros se engrandece. Pero a veces lo tenemos raquítico en nosotros. Y el que se engrandece somos nosotros, en nuestros conceptos y pensamientos. Pero estamos dejando que el Señor se engrandezca en nosotros. Y le podemos decir: Señor, yo realmente me gozo, porque mi alma está entendiendo este cambio. Hay un metabolismo que se está animando en nosotros, se está balanceando en nosotros. Si tu espíritu y tu alma está bien conectado con Dios, todo lo demás va a estar muy bien. No es lo contrario. No es lo contrario. Mucha gente mira lo externo, que esté bien, y lo de adentro, ¿qué importa? Hermano, tenemos realmente que afirmar, como dice, afirmar vuestros espíritus, si somos de Dios o no somos de Dios. Sí somos de Dios. Y David estaba bien seguro de eso. Josué y Caleb, ellos engrandecieron a Dios en medio de una grande tribulación.
porque el plan de Dios se iba a culminar en el momento en que ellos iban a pasar a tomar la tierra de Canaán. Y esto se hablaba entre ellos por años, desde el tiempo de Abraham, que Dios le dijo, esta tierra donde tú estás ahora de extranjero, te la daré a ti y a tu descendiente contigo. Esta tierra. Ahora vas a estar de extranjero, extraño, pero yo te la voy a dar. Y Abraham lo creyó y se lo traspasó a sus hijos. Y Isaac nunca salió de la tierra prometida y no la había recibido como promesa. Pero Isaac nunca salió de la tierra prometida. Él esperaba la promesa. Señor, yo sé que esta promesa, mi padre me dijo que esta promesa era para su descendencia. Yo lo creo. Vivió, pero no era de él la tierra esa. Y así fueron todos sus hijos. Por una generación, otra generación se pasaba las promesas y nosotros somos los que vamos a tomar esta tierra. Pero pasaba y no. Y así hasta que llegó al punto del tiempo de Moisés. Cuando ya llegó el tiempo de Moisés y el tiempo en que el pueblo de Dios llevaba 430 años metido en Egipto esperando a ver, Dios, ¿cuándo tú vas a cumplir esa promesa? Nosotros estamos aquí esclavos y aquí haciendo pirámides y haciendo pirámides y haciendo pirámides. Porque dice que muchas pirámides casi que las hicieron los judíos, ¿no? Los esclavos. Y aquí no fueron. Ah, bueno, pues dice que no fueron. Los que fueron. Pero ellos estuvieron allí y tenían que elaborar, tenían que buscar, llegaron al punto que tenían que buscar pajas para entonces ellos seguir edificando lo que quería Faraón, porque Faraón le hacía cada vez la vida más imposible y ellos clamaban a Dios, Dios, tu promesa, tu promesa, tu promesa, Señor. ¿Y qué pasó, hermano? Dios los sacó después de 430 años cautivos. Tú dices, ah, caramba, pero Dios, óyeme, que mira que tiene paciencia, ¿verdad? ¿Cuánto se demora para cumplir una promesa? ¿Cuánto se ha tenido que demorar a Él para que nosotros le creamos sus promesas? Cuando sus promesas son todas sí y son todas amén. Porque ahí lo dice, todas sus promesas se cumplen. ¿Y qué pasó, hermano? Cuando ya estaban a punto de entrar, de ir a poseer lo que ya era de ellos, que Dios les dijo, va a ser de ustedes. Llevan muchos años ya planeando esto, un futuro seguro para sus hijos. Esto es ya. Dios le dijo, manda a 12 príncipes. No eran 12 gentecitas así, no. Eran 12 príncipes de Israel para ir a reconocer la tierra. Eran 12 gente preparada, calificada, gente con conocimiento, con entendimiento, aguerrido, sabiendo las promesas, conociendo las promesas. Uno de cada tribu, pero eran príncipes. Los mandó. Dijo, ustedes van a traerme un reporte completo de esa tierra. Cuando ellos fueron, yo me imagino cuando ellos llegaron y plantaron sus pies, dijeron, ay, esta es nuestra tierra. Esta es la tierra que se le dio Dios a mi padre Abraham, porque somos los hijos de Abraham, somos la descendencia de Abraham. Y cuando empezaron a ver gigantes, se les fue ya el ambullo. Empezaron a ver gigantes y empezaron a ver y a ver ciudades amuralladas y bien armados y gente de todo tipo de gente y toda calidad de gente y toda calidad de dioses. Comenzaron a ver tantas cosas negativas, que esas cosas negativas derrumbó la grandeza de Dios. Se los derrumbó. A veces los temores nos derrumban el poder adorar a Dios y engrandecerlo, porque es más grande los vemos que verdaderamente la grandeza de Dios. Y dice que cuando ellos vieron todo aquello y vieron que sí, que la tierra estaba buena, la tierra, el fruto, era el tiempo de las uvas, era el tiempo de los granados, y ellos trajeron una muestra y tuvieron que cargarlo en un palo, porque era unos racimos con unas botas, yo no sé de qué tamaño serían, pero tuvieron que cargarlo en un palo, aquel fruto de la tierra, era un fruto increíble. Pero los gigantes eran muy grandes, pero las ciudades eran amuralladas, era gente muy preparada, y ellos empezaron a sentirse como langostas. Dice, nosotros nos sentimos como langostas. Y cuando llegaron ahí todos aplastados, llegaron, menos José y Caleb, que iban bien paraditos,
Josué y Caleb, ellos dijeron, no, la tierra está tremenda, todo está tremendo. Ellos realmente miraron la grandeza de Dios en los beneficios que Dios le había dicho de la tierra. Pero aquellos miraron lo negativo, y lo negativo los derrumbó. Cuando ellos llegaron y vieron ese reporte, yo quiero leer eso, hermano, porque está en Números 13, verso 1 al 3. Vamos a leerlo. Números 13. Del 1 al 3, donde le dice, y Jehová habló a Moisés diciendo, envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy. Fíjese, esto es otra cosa que nosotros estamos viendo, ese presente de Dios. Es un presente continuo. La tierra que yo doy. A los hijos de Israel, de cada tribu de sus padres, enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Y Moisés los envió desde el desierto de Parán, conforme a la palabra de Jehová, y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. Ellos conocían las promesas. Y no es el hecho solamente de conocer las promesas, es el hecho de verdaderamente de creerle al Dios de la promesa, que este Dios de las promesas cumple. Dios no es un Dios que a lo mejor va y cambió de idea hoy, y cambió de idea ayer. No, Dios es constante. Él se mantiene firme en lo que Él promete. Entonces ahí mandó a todos, y en el verso 17 dice, los envió Moisés a reconocer la tierra de Canaán. Eso está en Números 13, verso 17, diciéndole, subid de aquí al Negev y subid al monte, observad la tierra como es. Ellos tenían que mirar, primeramente ver la tierra. A mí verdaderamente si yo veo una tierra y veo otra, para mí todo es tierra. Pero yo creo que esta gente eran bien conocedores de eso. Mirar la tierra como es, y el pueblo que la habita, si es fuerte o es débil, si es poco o si es numeroso, cómo es la tierra habitada, si es buena o es mala, y cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas. Ellos tienen que estar 40 días en ese proceso. Y cómo es el terreno, si es fértil o estéril, si hay árboles o no, esforzados y tomar el fruto del país, y era el tiempo de las primeras uvas. Y ellos fueron, como les estaba contando. Pero en su regreso, en el 25, dice, y volvieron de reconocer la tierra al fin de los 40 días. Y anduvieron y vinieron a Moisés, a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra. Les dijeron, este es el fruto que se da allí, un fruto tremendo, increíble. Y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Pero el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, es un pueblo fuerte. Y las ciudades son muy grandes y fortificadas. Y también vimos ahí a los hijos de Anac, que eran los gigantes, los hijos de Anac. Y Amalek habita el Negev, y el Eteo, el Jebuseo, el Amorreo habita en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera de Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomamos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Josué estaba viendo a Dios más grande que todas esas naciones. Nosotros podemos más que ellos. Pero los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Tumbaron al Dios de Israel. El Dios que había abierto el Mar Rojo, el Dios que había acabado allí mandando 10 plagas, que había acabado con los enemigos, lo achicaron. No, ese pueblo es más fuerte que nosotros. No vamos a poder. Ya se había olvidado. Hermano, esto ocurrió casi unos 2 años después que ellos pasaron el Mar Rojo. Eso no fue como unos 2 años después. Y todavía ya se les había olvidado las grandezas de Dios en lo que vieron. Dice, entonces dice, y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerles tierra que traga a sus moradores. Imagínate. Y todo el pueblo que vimos en medio de ellos son todo el pueblo
No todo el pueblo era gigante, pero ya vieron al pueblo gigante, todo el pueblo. Y todo el pueblo, dice que vimos ahí eran hombres de grande estatura. Como que después más adelante vemos cómo David pudo vencer a un gigante con una piedra. Pero ellos se estaban llevando por lo que ellos veían. Y no, realmente no se pararon en ver que Dios era más grande que eso. Eso a Dios le disgustó tanto, hermano. Fue un disgusto tan grande. Dice, y vimos allí también gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas. Ellos se sentían como langostas, dice, y así le parecíamos a ellos. Yo no creo que ellos le hayan preguntado, hijos de Anac, ¿qué les parecemos? ¿Nosotros somos como langostas? Ellos interpretaron. Se sentían, pues al lado de un hombre grandotote, tú te paras al lado de un futbolista de eso, tú te sientes una enanita. Pero la fuerza no está en eso, no está en esa grandeza, ¿verdad? Te sientes como una enanita, ¿verdad? Hay un museo aquí que están los zapatos de un futbolista aquí que... No, futbolista no, un basquetbolista. Son así, parecen como de bote, para ir a remar, porque es un hombre enorme. Pero para ellos eso, todos eran grandes. Rebajaron la condición de Dios, estropearon la imagen de Dios. Y eso a Dios le enojó. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró toda aquella noche. Todo el pueblo estaba en luto, porque el reporte que se dio fue un reporte negativo. Mira, hermano, tú puedes dar muchos reportes positivos, algunos no te van a escuchar. Los que te creen se van a gozar contigo. Pero si tú das un reporte negativo, vas a tumbar a muchos. Porque el reporte negativo tiene mucha fuerza. Dice que el reporte de esos 10 tumbó a todo el pueblo, un pueblo de 2 millones de gente. ¿Qué clase de espíritu de negatividad tan grande? Los tumbó a todos, más aquellos dos, Josué y Caleb, decían, no, vamos, sí vamos a vencer. El Dios que nos dio en promesa esa tierra irá con nosotros. Y así, y esas palabras rebotaban. ¿Por qué? Porque aquellos estaban tan afligidos que no escuchaban. No lo aceptaban. Y se quejaron contra Moisés, se quejaron contra Aarón y contra todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. Y Dios le dijo, ¿sabe lo que le dijo Dios después? Tomé la palabra, van a morir en el desierto y no van a entrar. La palabra que ustedes han dicho se va a cumplir. ¿Saben los que van a entrar? Sus hijos, los que nacen en el desierto. Los que nacieron en el desierto fueron los que entraron, hermano. Los que salieron de Egipto no entró ninguno, nada más que Josué y Caleb. 40 años. Por los 40 días que estuvieron revisando la tierra dando un reporte malo, ahora van a estar por cada día un año, 40 años, dando vuelta en el desierto hasta que se mueran, hasta que se cumpla la palabra que ustedes mismos dijeron. Mira qué importante es entender eso. Después Dios lo dice más adelante, no voy a leerlo todo para no demorarme mucho. Dice, ¿y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre su rostro delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel, y Josué hijo de Nun y Caleb hijo de Jefón, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestiduras en señal de duelo, en señal de luto. Estaban tristes. Esa es la forma de rechazar la palabra que ellos estaban trayendo. Y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerlos, tierra en gran manera buena. Estaban tratando de entorpecer la palabra negativa que estaban tratando de decir ellos. Si Jehová se agradara de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. No le creyeron. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. ¿Qué espíritu tenía ese Josué y ese Caleb? Dice, su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová, no los temáis. Entonces toda la congregación, toda la multitud habló de apedrearlos, pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión
a todos los hijos de Israel, y se apareció la presencia de Dios en esa forma de nube en medio. Y los iban a matar, iban a apedrear a Josué, a Aarón y a Moisés, para decirle: ¿cómo nos has engañado? ¿Cómo crees que si es que ellos creyeron las promesas por tantos años y ahora por el primer conflicto? No, ya Dios falló, Dios cambió, Dios no mantuvo su palabra. Mira dónde nos va a meter en el foso de los leones. No, no puede ser eso. No, Dios nos ha engañado. Y eso contaminó a todo el pueblo. Tú puedes contaminar a veces por una palabra negativa a mucha gente, hermano. Nunca contamines con una palabra negativa. Nunca contamines con algo que va contra la santidad de Dios. Dios sí puede. Señor todo lo puede. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, decía Pablo el apóstol. Todo lo puedo. Si Él lo decía y todos lo han dicho, nosotros lo estamos diciendo, pues lo creemos también. Entonces dice aquí, quiero leer este pedacito. Jehová le dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Los heriré de mortandad, los destruiré, y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Voy a destruirlos a todos. Entonces Moisés dijo: ay, no, Señor, no. Los egipcios lo van a oír y van a decir: mira, ¿para qué lo sacó? ¿Para matarlo? Señor, tu fama se va a caer. O sea que él era celoso de la posición en Dios. ¿Cómo tú vas a hacer eso, Dios? No, Señor. Y él empezó a interceder. Eso es interceder, Señor, no lo permita. Y dice en el verso 17: ahora pues yo te ruego que sea magnificado el poder del Señor como lo hablaste, diciendo: Jehová tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros, hasta los cuartos. Perdona ahora la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia, y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Entonces el Señor, esa palabra que le dijo Moisés a Dios, fue las palabras que oyó en el monte cuando él allí se presentó en aquel monte y le dijo: quiero ver tu gloria. Y eso fue las palabras. Y él se acordó de esas palabras. Señor, tú dices que tú visitas la misericordia, que tú eres un Dios de misericordia. Señor, no lo permita, no lo permita. Se acordó. Por eso cuando a veces estamos orando nos acordamos de versículos que habla de la misericordia de Dios, del perdón, y la citamos. Eso es algo que el Espíritu te impulsa a hacerlo. Y nos acordamos: Señor, tú eres bueno, para siempre es tu misericordia es siempre. Y así se acordó él. Y entonces Dios le dijo: está bien, en el verso 20. Entonces Jehová dijo: yo lo he perdonado conforme a tu dicho. O sea, he oído tu intercesión y yo perdono a este pueblo. Pero más tan ciertamente como que vivo yo y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto, en el desierto, y me han tentado 10 veces y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. Ellos no van a ver la tierra. Ninguno de los que me han irritado la verá. La tierra prometida es la vida en el Espíritu. Es la vida completa, plena en el Espíritu. Pero mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo lo meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. Entonces dice un poquito más adelante, en el verso 28. Diles: vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. Que dijeron: ojalá muriéramos en este desierto. Ah, sí, eso es lo que tú quieres, eso es lo que va a hacer. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb hijo de Jefone y Josué hijo de Nun. Pero vuestros niños, de los cuales dijiste que serían por presa, son los que yo voy a introducir en esta tierra. Y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciaste, vuestros hijos. Y ellos se murieron en el desierto. Y van a estar 40 días, van a estar 40 años, dando vueltas y dando vueltas hasta que se agote el último incrédulo. El último que no creyó. Pero vuestros hijos
de 20 años arriba, esos fueron los únicos que pudieron entrar, y los que nacieron en el desierto. Pero los demás quedaron postrados en el desierto. No quisieron engrandecer a Dios en medio de una dificultad. Por eso estamos aprendiendo a vencer, hermano. Estas son las guerras, estas son las batallas que nosotros tenemos. Las batallas que el Señor permite, no es que Él las produce, no. A veces nosotros hasta las producimos nosotros por nuestros fallos o decisiones malas o lo que sea. Pero Dios lo usa, porque en la economía de Dios nunca hay pérdida. Nunca hay pérdida en la economía de Dios. Dios usa cada testimonio o cada parte de nuestra vida que nosotros decimos, ¿para qué viví esta parte de mi vida si no sirvió para nada? Aún eso Dios lo usa. Porque en la economía de Dios no hay pérdida. Nosotros pensamos que sí que hay, pero no lo hay. Dios usa todo, hermano. Y nosotros podemos decirle gracias, Señor, porque tus promesas siempre se cumplen. Porque tus promesas todas son sí y todas son amén. Y yo por eso lo creo. Aunque parezca imposible, Señor, para ti no hay nada imposible. Cosas imposibles, como dice, cosas que ojo no vio ni oído oyó, es lo que ha traído Dios y lo está presentando para que nosotros podamos creer en Él, en situaciones increíbles que Dios cambia la situación en un abrir y cerrar de ojos. A veces se demora un tiempo, pero créele, presenta la garantía de creerle, Dios lo puede hacer. Dice aquí que tú llenas esa imagen de Dios. Tú llenas. Hemos sido hechos a la imagen y semejanza de Dios. ¿No? ¿Sí o sí? Sí, ¿verdad? Eso está escrito. Que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. El hombre echó a perder esa semejanza con Dios. La imagen sigue, ¿no? Pero echó a perder la semejanza porque Dios llegó el hombre a ser Dios él mismo. Siempre el hombre quiere ser Dios. Quiere hacer las cosas por él mismo. Como si yo soy dueño de mi vida. Entonces se oye mucho ahora. Yo estoy disfrutando mi vida porque mi vida es mi vida. ¿Quién te dijo a ti? ¿Y si Dios viene a pedir tu alma hoy? Como pasó aquel que llenó los graneros y dijo, alma, gózate porque tienes muchos graneros y tienes un futuro. Dice, ese día vinieron a buscar su alma. ¿Por qué? Porque el hombre cree que es dueño de su vida. Dios, el hombre no es dueño de su vida. Nos da a nosotros la libertad de caminar, de hacer esto, de hacer aquello, pero nunca pierdas de vista que Él está sobre ti. Y que cuando nosotros le engrandecemos a Él, estamos llenando el vacío, que podemos decir Dios no tiene un vacío, pero como un vacío espiritual, podemos decir, ese vacío que verdaderamente Dios espera que sea lleno al engrandecerle, al decirle Dios verdaderamente, tú eres el grande. En el Salmo 63, voy a leer ese Salmo, porque este Salmo 63 fue en medio de una tremenda aflicción. Pero es que como David pasó tantas aflicciones, es modelo de aflicciones. Pero también fue un modelo de hombre ungido, con fallos, errores, saliendo de los errores, saliendo de los fallos, porque tuvo errores y tuvo fallos, pero él reconoció su fallo. Y eso es lo que a Dios engrandeces a Dios cuando tú reconoces tu fallo. Fallé. Y vas delante de Dios. Mira que hay que ser valiente para reconocer que uno falló. Pero David le decía, Señor, he pecado, Señor, contra ti he pecado. Pero levántame, Señor. Pero he pecado. Y Dios lo levantó. ¿Por qué? Porque reconoció de todo corazón que lo que había hecho estaba mal. Y eso engrandece a Dios. Porque Saúl nunca reconoció que hacía nada malo. Saúl creía que él lo podía hacer todo porque era rey. Y a Dios eso lo desechó. Lo desechó. Dios, no te quiero más de rey. Vas a estar un tiempo ahí, loco, porque hasta perdió el control. Dice, y mandó Dios un espíritu inmundo que lo atormentaba. ¿Qué te parece? Son cosas espirituales que apenas estamos conociendo. Pero David, aquí en este salmo, que era cuando él estaba escondiéndose en el desierto de Judá, andaba escondido de Saúl. Saúl venía con un ejército de 3,000 hombres y Saúl al frente para matar y rematar y recontramatar a David, porque tenía un odio contra David tan grande, una envidia, le tenía de todo malo contra David.
Y fue con un ejército, dice, un ejército preparado para acabar con ese hombre. David, con sus 600 hombrecitos, ahí, con la espada de Goliat, porque esa fue la espada que pidió allí aquel sacerdote, que por culpa de pedir la espada, Saúl mató a los 70 sacerdotes y toda la ciudad sacerdotal mató a todos. Porque se enojó porque el sacerdote le había dado la espada de Goliat a David. Era la única arma que tenía David. No había más armas. Mas, sin embargo, escribe un salmo en medio de una aflicción, en medio de una... Podemos decir, como cuando tú te sientes que pues, estás desarmado, que no tienes cómo defenderte, no puedes matar, porque dijo, yo no voy a matar a Saúl. No, yo no voy a matar a los hijos de Jehová. Yo no puedo ponerme en contra de Dios. Dios lo puso ahí, Dios lo quita. Pero yo no voy a matarlo. Pero me voy a esconder. Y llevaba escondido años, escondido a un lado, otro lado. Yo me puse a escribir un mapa ahí, todo el recorrido de los escondites de David. Dios mío, cómo se movió ese hombre por todos lados. Ya no sabía a dónde meterse para que este hombre no le siguiera siguiendo sus pasos. Pero estando él en esa aflicción, escribió este salmo. Dijo, Dios mío eres tú. Dios mío eres tú. Yo no te he olvidado, Señor. De madrugada te buscaré. Él buscaba a Dios continuamente porque su fuerza verdaderamente venía de Dios, porque no tenía ya fuerza. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. En tierra seca y árida, estaba en un desierto, estaba en el desierto de Judá, donde no hay agua. Era un desierto aquello. Dice, para ver tu gloria y tu poder en esta tierra seca, donde no hay nada, pero yo quiero ver tu gloria y tu poder. Dice, así como yo te he mirado en el santuario, en esa grandeza tuya, así te quiero mirar en este desierto, en esta sequedad, en esta situación sin solución, porque no encontraba solución. Porque mejor es tu misericordia, Señor, que la vida. Mi vida, me están buscando mi vida para matarme, pero tu misericordia es mejor que esta vida. Tu misericordia, tú eres bueno, Señor. Y él declaraba, dice, y mis labios te alabarán. Así te bendeciré en mi vida y en tu nombre alzaré mis manos. Como de meollo y de grosura será saciada mi alma. Yo me voy a llenar en medio de esto. Yo no me voy a dejar vaciar. Cuando viene la aflicción, hermano, es cuando tú ves la calidad que tú tienes en tu espíritu. Cuando viene la aflicción te das cuenta si verdaderamente la fe en ti está caminando, o ha crecido, o se ha desarrollado, o te tiras a morir, o te tiras a renegar, o a decir, y a veces hasta decir cosas que chocan contra la santidad de Dios. ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Cuando tú decimos eso, estamos diciéndole a Dios que injusto eres. Él lo interpreta así. Dice, y con labios de júbilo te alabará mi boca. Bueno, sí, en esa condición, en el desierto, tú puedes alabar a Dios. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Hay gente que alaba hacia el Señor. Una expresión de alegría ni de gozo. Mi alma estará contento en ti porque tú eres mi Dios. No. Él dice, no te alabará. Dice, con labios de júbilo te alabará mi boca. Con agradecimiento, con alegría en medio de este desierto. Cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche, porque has sido mi socorro. Y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Ese sentí ahí, la sombra de la gran águila, que es así se le dice al Espíritu Santo, la gran águila. Está mi alma pegada a ti. Mi alma estaba pegada. Él sentía eso, hermano. Él sentía que su alma estaba pegada a él. Dice, y tu diestra me ha sostenido. Siento que estás ahí, pero cuando miro veo que es un desierto. Y cuando miro pienso que ahí está Saúl con esos 3,000 hombres, pero mi alma está pegada a ti. Él podía vencer en medio de eso, hermano. Era como un alta y baja, pero sabe que él se mantenía en alto. Él podía vencer en medio de eso. Pero los que buscan, dice, pero los que para destrucción buscaron mi alma, caerán en los sitios bajos de la tierra. Los destruirán a filo de espada, serán porción de los chacales, pero el rey se alegrará en Dios.
este rey, todavía no era rey, pero el llamado de él era rey. Pero el rey se alegrará en Dios, ¿sí? Será alabado cualquiera que jura por él, porque la boca de los que hablan mentiras será cerrada. Y en ese salmo se fortalecía en aquel desierto. Si tú estás pasando por un desierto, acuérdate de David. Estuvo en muchos desiertos, porque eran los lugares donde menos iba Saúl a buscarlo. Saúl iba a los montes, a las cuevas, estuvo en cuevas, a lugares así, pero a los desiertos se moría la gente a veces de calor, de sed, hasta ahí llegó David al punto de decir, me voy a un desierto a vivir a ver si allí, y ya de ahí, hermano, vemos que después de ese salmo, ¿qué pasó? Llegó al punto de decir, me voy a vivir con los filisteos, porque yo sé que Saúl le tiene un miedo a los filisteos, que ahí no se va a meter, y estuvo ahí tiempo con los filisteos metidos, porque dijo, ahí ya. Y entonces, para poder vivir allí, se tuvo que hacer pasar por loco. ¿Qué te parece? Tuvo que tener hasta una postura diferente para poder defender su vida. Y dice, y se babiaba, y todo el mundo decía, mira ese, David famoso, mira un loco. Perdió toda fama. Pero él prefería perder toda fama que matar a Saúl, porque la unción estaba sobre él. ¿Qué te parece, hermano? ¿Cómo pudo vencer? Después de eso, ¿qué pasó? Saúl, pues, fue, poniéndose cada vez peor y peor y peor y peor y peor, y llegó al punto de buscar una divina. Cayó en lo más bajo. Y de ahí, pues, sabemos en la historia qué pasó, que fue perseguido, él mismo se suicidó, él le pidió a otro que le ayudara a suicidarse porque era tan cobarde que ni él mismo se quiso suicidar. Le dijo, apriétame sobre la espada. Mire cómo hizo, puso la espada ahí, se puso y le dijo al otro, empújame para matarme, porque no tengo fuerza ni para matarme. Así dice, y entonces aquel hizo así, ¡pum!, lo empujó y se le clavó la espada y se murió. Tuvo que ayudarlo a alguien a morirse, ¿sí? ¿Por qué? Porque así terminan todos aquellos que verdaderamente han confiado en ellos mismos. Pero David fue puesto en el trono y vino a ser el rey sobre Judá por 7 años y después rey de todo Israel y de todo Judá por 40 años en total. Porque Dios cumple lo que promete. La parte nuestra es engrandecerlo a Él. No nos engrandezquemos nosotros. Nosotros nos podemos engrandecer. Él es el que es grande, Él es el grande de Israel, Él es el poderoso de Israel, el que está en una posición de superioridad. Él puede vencer, Él puede ver aún aquellas cosas que tú no estás viendo, que estás pasando o que van a pasar, aún Él las puede ver, porque Él sabe nuestro futuro. En su mano están mis tiempos. Los tiempos de nosotros están en las manos de Dios. Por eso podemos vivir quieta y reposadamente, porque sabemos que somos de Él, somos su propiedad. Pero yo determino en este día y todos los días engrandecerlo en medio de cualquier condición o cualquier situación. Y yo quiero que conmigo también compartan esta verdad, hermano. Vamos a empezar a ver victorias cuando empecemos a engrandecerlo. Y no engrandezca tus problemas. No engrandezcas tu situación. No veas que tu situación es más grande que Dios. Mientras nosotros veamos eso, ¿sabes qué? El problema va a estar más grande que Dios. Porque Dios nunca se va a imponer a la fuerza. Él va a esperar que tú lo levantes. Dice, si yo fuese levantado, a todos atraeré a mí mismo. El plan de Dios es que nosotros lo podamos levantar a Él. Verlo a Él como el más grande. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Tu alabanza, Señor, estará de continuo en mi boca. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandecer a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Este es el llamado que Dios tiene para este día. Somos la parte de más fuerza en la creación. Porque nosotros somos los que podemos hablar, profetizar. Los pajaritos no profetizan. Los perros ladran, pero no profetizan. ¿Verdad? Por mucho que nosotros querramos poner un animal como un ser humano, no, es inferior, es hermoso. Porque la creación de Dios dice, es hermoso y en gran manera, porque es hermoso. Pero la parte más eterna, podemos decir nosotros, más hermosa de la creación, son sus hijos.
vamos a creer esto junto con Él y decirle, Señor, gracias, porque tú me has dado permiso para engrandecer. Vamos a ponernos en pie y vamos a engrandecer al Señor. Comienza a engrandecerlo en tu limitación. Tú tienes muchas limitaciones. Muchas veces dices, yo no puedo, yo no puedo, yo no puedo, yo no puedo, yo no puedo. Empieza a decir, sí puedo, porque todo lo puedo en Él. Comienza a cambiar el orden de tu discurso, comienza a cambiarlo. Comienza a decir, yo sí puedo. Y vamos a engrandecer a nuestro Dios, ¿verdad? Yo quisiera cantar este canto que dice, ese salmo.